Con la gran variedad de personajes en el juego, cuanto menos resulta sumamente interesante que uno solo de ellos sea usado por más del 5% de toda la comunidad de jugadores de Warframe, que aunque este número parece pequeño, la realidad es que es el Warframe más usado del año 2023, muy probablemente repitiendo su lugar para las estadísticas de este año 2024. Pero ¿cuáles serán los motivos para que solo un personaje llame tantísimo la atención de una parte considerable de jugadores? ¿Será su imponente presencia, su clase a la hora de moverse, o incluso su gran dote en la danza clásica que simplemente no puede pasar desapercibido? Hoy te hablaré de Revenant, el personaje del momento en Warframe. Comenzaré por hablar de los aspectos más importantes del set de habilidades del Warframe, que evidentemente son el mayor atractivo del mismo. Como habilidad pasiva, Revenant puede derribar y causar 100 puntos de daño de explosión con una onda expansiva a sus enemigos en un radio de 7.5 metros, esto al perder los escudos, pero en realidad su pasiva pasa muy a segundo plano ahora que hable de sus habilidades como tal. La primera habilidad se llama Cautivar, con la cual el Warframe puede convertir enemigos en sus esclavos. Cuando estos esclavos hacen daño a más enemigos, pueden esparcir la habilidad generando aún más esclavos para Revenant, hasta un máximo de 7 esclavos totales. Cuando un esclavo muere, crea un pilar de energía que genera daño constante, pero los esclavos creados por ese enemigo recién fallecido siguen siendo esclavos hasta que la habilidad se agote. Ten en cuenta que también el pilar que crea el cuerpo del esclavo derrotado puede seguir creando más esclavos si la habilidad no tiene el máximo número de esclavos bajo su control. Si te interesa conocer el número de esclavos activos bajo tu control, puedes mirarlo en el icono de mejora de la habilidad junto a las barras de salud y escudo de tu Warframe. De hecho, los enemigos esclavizados se marcan en el minimapa como puntos azules, indicando que son unidades aliadas. La habilidad se puede mantener activa de manera constante por sí sola, pero también puedes derrotar a tus propios esclavos para liberar espacios del número máximo de esclavos y poder refrescar la duración de habilidad lanzando Cautivar nuevamente, que si bien no se refresca en los esclavos existentes, sí afecta a los nuevos, por lo cual es una manera de perpetuar la habilidad, aunque no todos son ventajas con esta habilidad de Revenant. El primer límite es que si un esclavo es afectado por daño de radiación sin importar la razón, este enemigo se libera de la habilidad hasta que el efecto de estado dure, pero luego vuelve a ser controlado por la habilidad. Otro límite importante es que los enemigos esclavizados no son útiles para activar algunas mejoras arcanas, contador de combo de melees, mods acumulativos o incluso encadenamientos de armas como la Nucor o Cycron, así que tómalo en cuenta. Volviendo a las cosas buenas, algo que no puede pasar desapercibido es un mod de aumento llamado Pacto de Esclavo, que puede aumentar hasta un 25% de daño para el arma primaria por cada esclavo activo. Este porcentaje de daño puede aumentar dependiendo la fuerza de habilidad del Warframe. Como segunda habilidad, Revenant tiene la que podría ser la mejor habilidad de supervivencia. Hablo de Piel Hipnotizante. Esta habilidad le permite a Revenant cubrirse con energía consciente que refleja cualquier tipo de daño entrante, incluyendo estados, además de aturdir al enemigo que generó dicho daño. Incluso como dato curioso, Revenant es inmune al autotambaleo y consumir cargas de Piel Hipnotizante. Hablo de derribarte solo disparando armas explosivas a tus pies. Volviendo con la habilidad, esta funciona en base a una cantidad de cargas que se van gastando. Cuando un ataque reflejado se gasta una carga y Revenant se vuelve invulnerable por un segundo. Esto se repite hasta que las cargas se agoten o lances la habilidad de manera previa para perpetuar la inmortalidad de Revenant. El número de cargas aumenta con fuerza de habilidad. Para conocer en todo momento el número de cargas que restan de tu habilidad, lo puedes ver en el propio icono de la habilidad. Como desventajas de Piel Hipnotizante es que esta no refleja el daño de los barriles explosivos que puedas encontrar por el mapa, o incluso el daño ambiental de algunos mapas. Algo similar pasa con la vida de Revenant. Esta puede ser afectada por algunas cosas como por el mod de Aura Disciplina de Combate, por poner un ejemplo. En este caso específico, no consumirá cargas de Piel Hipnotizante, pero lo que sí hará la habilidad es que la salud nunca baje de 2 mientras que tengas cargas activas, por lo cual puedes crear y mantener sinergias algo más complejas que en otros Warframes serían simplemente impensables. Ya te mencionaré una de ellas más adelante. También ten presente que si lanzas Cautivar a un enemigo aturdido previamente por Piel Hipnotizante, no gastas energía por usar Cautivar. Por último, la segunda habilidad de Revenant también cuenta con un mod de aumento. Se llama Escudo Hipnotizante y agrega más fuerza de habilidad, además de compartir 5 cargas con tus aliados en el rango de efecto de la habilidad. Es un mod interesante para aportar mucha supervivencia a tu escuadrón, aunque como mejora individual la verdad no la recomiendo.
Pasando a la tercera habilidad, Revenant tiene a Drenar, que le permite hacerse invulnerable y convertirse en un muro de energía consciente, que arremete hacia la dirección que apunte tu retícula, atravesando a los enemigos a su paso y absorbiendo un porcentaje tanto de su salud como de sus escudos. Es importante resaltar que se habla de porcentaje en esta habilidad, por lo cual el daño puede escalar indefinidamente a como lo haría con una cantidad concreta de daño. El efecto se potencia con enemigos esclavos de la primera habilidad del Warframe. También tiene sinergia con Piel Hipnotizante, ya que si su segunda habilidad está activa y atraviesa a sus esclavos con Drenar, restaura cargas de piel hipnotizante hasta alcanzar la cantidad de cargas máximas. La velocidad o distancia que se desplaza durante la duración de la habilidad se puede mejorar al añadir velocidad al correr. Esta habilidad también cuenta con un mod de aumento. Este se llama Drenaje Cegador y aumenta el rango de la habilidad, además de provocar ceguera a los enemigos que sobrevivan a la succionada. Como cuarta y última habilidad, Revenant tiene Danza Macabra. Con esta habilidad del Warframe libera la energía consciente que tiene en su brazo izquierdo en forma de 9 rayos letales, que generan daño adaptativo y redirige el daño entrante hacia los rayos de la misma habilidad. Si mantienes el botón de disparo mientras la habilidad está activa, el daño se potencia en gran medida, pero también aumenta el consumo de energía de la habilidad. Si llegas a derrotar esclavos de cautivar con Danza Macabra, los cadáveres dejan caer sobre escudos. Si usas Drenar mientras la cuarta habilidad está activa, el coste de energía de Drenar se reduce a la mitad. En general, la última habilidad es la más simple del set entero de Revenant. No tiene siquiera un mod de aumento, por lo cual no creo que necesite dedicarle más tiempo. Es una habilidad simple pero muy fuerte. Con todas las habilidades explicadas, se puede concluir que lo mejor para mejorar en el Warframe es la fuerza y la duración de habilidad, así que tomando en cuenta esto, pasaré a hablarte de las builds más populares de Revenant y obviamente más fuertes, además de una build básica que puede venirte bien si eres un jugador novato con pocas opciones de mejora. La primera build es muy básica pero puede llevarte muy lejos, en especial por Piel Hipnotizante, que prácticamente te hace inmortal si no compara mods. Pero bueno, puedes llevar el aura que tengas, realmente no importa mucho. La build comienza con Intensificación, Secretos de Augurio y Odio de Amar, todos para más fuerza de habilidad y hace aumentar las cargas de Piel Hipnotizante. Le sigue Continuidad y Mensaje de Augurio para la duración de habilidad, Estirar para aumentar un poco el rango de Drenar y por último, Flujo y Aerodinamizar para la energía máxima y reducir el coste de energía de las habilidades. Toma en cuenta que los modificadores no deben estar calcados, con lo que estos porque en mi caso los conseguí antes que otros tal vez más complejos de conseguir, pero si tienes algún mod corrupto como Rabia Ciega o cualquier otro que te aporte fuerza o duración, puedes sustituirlo por Odio de Amar o incluso por Estirar. La build no lleva mejoras arcanas porque recuerda, ahora hablo para jugadores con pocas opciones de mejora. La segunda build está pensada para potenciar el arma primaria con ayuda del mod de aumento Pacto de Esclavo. Esta comienza con Disciplina de Combate en el mod Aura, Derivación Poderosa en el mod Exilus, le sigue Rabia Ciega, Intensificación Umbral, Fortaleza Transitoria y Secretos de Augurio para la fuerza de habilidad. Luego Continuidad Prime para recuperar un poco de duración, Aerodinamizar para recuperar eficiencia de habilidad y por último, más por comodidad que por necesidad, coloqué Guardia Ondulante. En las mejoras arcanas debes equipar Vengador Arcano y Energizar Arcano. Tal vez te preguntes el por qué equipo Vengador Arcano si la supervivencia del Warframe depende de Piel Hipnotizante, la cual evita que el daño afecte a Revenant, por lo cual nunca se activaría Vengador Arcano mientras se use Piel Hipnotizante. Bueno, esto se soluciona al usar Disciplina de Combate en el mod Aura, ya que el perder salud por eliminar enemigos sí puede activar Vengador Arcano, proporcionando así una mejora en la probabilidad crítica de todo el arsenal del Warframe. Algo opcional es agregar la habilidad del Minto de Rhino para aumentar aún más el daño de tus armas en general. Con esta build puedes disfrutar de llevar al límite el arma de tu preferencia sin restricciones de ningún tipo. Por último, la tercera build es un tanto más equilibrada y ligeramente de soporte para tu escuadrón. De hecho, permite el uso general del set completo de habilidades, aunque con algunos cambios puede especializarse tanto para limpiar salas enteras con Drenar o incluso para los más psicópatas, porque si los he llegado a ver,
se puede usar para hacer speedruns con la misma. La build como tal comienza con el monte Aura, vínculo del soñador. Le sigue derivación astuta para aumentar un poco el rango de drenar y danza macabra. Luego escudo hipnotizante para compartir las cargas de piel hipnotizante con todo el escuadrón. Rabia ciega y fortaleza transitoria para la fuerza de habilidad. Estirar para un poco más de rango. Intolerante y continuidad prime para la duración de habilidad. Experiencia fugaz para recuperar un poco de eficiencia. Y cierro con guardián dolante que, como mencioné en la vuelta anterior, es más por comodidad que por necesidad. En las mejoras arcanas lo ideal sería llevar energizar arcano para la energía y moda aumentada para más fuerza de habilidad. Como notaste en esta build, vínculo del soñador y el aumento son para compartir la supervivencia de Revenant con todo el escuadrón, pero si cambias el aura por potenciador de carrera y el aumento de piel hipnotizante por el aumento de drenar, puedes buscar eliminar a los enemigos lanzando cautivar y luego drenar para one-shotear salas enteras. Como recomendaciones finales, para ninguna build es estrictamente necesario llevar algún fragmento de arconte en específico, tampoco una habilidad del Minto. En este aspecto Revenant es muy versátil, así que puedes probar cosas nuevas en él. Por ejemplo, para la build de potenciar armas primarias, puedes colocar fragmentos carmesí para más fuerza de habilidad. En caso de sentir limitada la energía, puedes colocar un fragmento celeste para aumentar la capacidad máxima de energía. En lo personal suelo usar estas builds en el día a día y no tengo problemas con la energía, pero le coloqué un fragmento celeste por el video más que nada. Como digo, puedes equipar los fragmentos en base a tu necesidad en el momento. Pero bueno, por mi parte es todo. Cuéntame qué te han parecido estas 3 configuraciones de mejora, cuál ha sido más de tu agrado o cuál es la que tú usas en tu Revenant, que igual y termino copiándola. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí al realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos de Warframe y comentarlo. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Adiós.